Vamos a empezar nuestra clase del día de hoy. Vamos a hacer la semana 6, que aparentemente estaba programada el día del examen, y vamos a hacer la semana 7, digamos, de organización, que está todo junto en una clase, porque el miércoles es feriado, para no estarnos atrasando. ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿Estamos de doctora. acuerdo? Ya. Entonces, en esta semana 6 teníamos lo que yo le comenté un momento, cuando íbamos haciendo el planeamiento, planificación, el planeamiento de los establecimientos de salud, que no tenía que ver nada con el plan estratégico, ni con el plan operativo, y que tenía que ver más bien con la construcción, con el mejoramiento o con la ampliación de los establecimientos de salud. Y acá dice como contenido está programa médico arquitectónico. Entonces, comenzamos y vemos. Primeramente, recordar cuáles son las funciones del hospital. Entonces, el hospital, mientras más complejo sea, digamos, va a tener menos actividades docentes, pero va a tener más actividades de investigación. Primeramente. Y las funciones de los hospitales son la parte asistencial, o sea, la asistencia ambulatoria, la hospitalización, urgencias, emergencias. Podríamos decir también que acá estaría faltando esto, ¿cómo se llama? Cuidados intensivos, aislados, dentro de la parte asistencial. Dentro de la parte docente tenemos la parte de pregrado y posgrado para médicos y otros profesionales de las ciencias de la salud. Entonces, pregrado y posgrado para médicos y otros profesionales de las ciencias de la salud. Podemos hablar de enfermera, podemos hablar de obstetra, de nutricionistas. En la docencia también tenemos la formación continua del personal, que es el quehacer diario que tiene el hospital. Y las pasantías que puedan venir de otras facultades de medicina, de acá del Perú como del extranjero. Y luego tenemos la investigación. Yo les decía que cuanto más complejo es el hospital, entonces la investigación es la parte clave es la parte clave que se tiene, ¿sí? Este título le llamará la atención. Dice, etapas de la producción de un hospital. Y entonces, etapas de la producción de un hospital, si uno no conoce, lee esto y dice, ¿y esto qué significa producción de un hospital? Quiere decir, ¿qué cosas se tiene que hacer desde que uno piensa en construir un nuevo hospital o en ampliar ese hospital? Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Qué pasos se tienen que seguir? Por eso son las etapas, pasos, ¿no? Que se tienen que hacer. Primeramente, la planificación hospitalaria, la programación funcional, eso es lo que nos toca a nosotros como médicos. Viene también ya el diseño, la construcción y el equipamiento, que esto está en manos de los arquitectos, los ingenieros civiles, los ingenieros eléctricos, los ingenieros de los otros tipos de ingeniería. Y viene luego la puesta en funcionamiento o puesta en marcha del hospital. Esta puesta en funcionamiento o esta puesta en marcha demora. No es que uno tiene que, ya se terminó de construir el hospital y ya van a entrar los pacientes. Definitivamente no. Y acá, hace algunos años, ya no tampoco, digamos, cuando estaba el hospital del Instituto del Niño, construido el nuevo, de San Borja, se criticaba y se decía, pero ¿por qué ya va a tener un año que se ha construido y no recibe pacientes? No me acuerdo en ese momento cuál era el alcalde del distrito, entonces prácticamente exigió que se pusiera en funcionamiento, pero no es eso, porque tiene que haber, digamos, una etapa en que se tiene que ir controlando si toda la parte, todo lo que se ha construido, todo está bien, todo marcha bien, porque podríamos tener, por ejemplo, fallas en la instalación de los gases, por decir algo, ¿no? Del oxígeno. Entonces, todo se tiene que ir probando, probando para ya una vez que todas las pruebas hayan salido bien, hayan salido positivas, entonces recién se podrá comenzar a trabajar. Y después hay una etapa que digamos nosotros, digo nosotros, o sea, acá en el Perú, nunca se ha hecho, incluso cuando estaba la ley de inversiones públicas, se ha hecho, la evaluación post-ocupación.
¿Y por qué nunca se ha hecho esta evaluación post-ocupación? No sé si no ha habido tiempo, no sé si no convenía, porque podía de repente aclarar muchas cosas, ¿no? Entonces, no podemos decir que acá en el Perú hemos trabajado con esta etapa de la evolución post-ocupación, porque esto correspondería a qué cosas se ha visto si en un momento para construir el hospital o para ampliar ese hospital se dijo se necesita porque hay tantos pacientes, se vienen de esto, no tienen dónde ir los pacientes y todas las cosas. Entonces, en esa evaluación post-ocupación, que generalmente es a los 5 años, y ya está funcionando el hospital, o mínimo puede ser 3 años, no menos de 3 años, entonces sí se dice, lo que se planteó como necesidad, eh, este hospital, sí tenía razón de ser, porque esto es lo que nosotros estamos encontrando después de los 3 o de los 5 años. No sé si me dejo entender. Si hay alguna pregunta como de costumbre, ustedes saben que la tienen que hacer. Entonces, la primera etapa dice es planificación hospitalaria, es el planeamiento hospitalario. Entonces, vamos a leer qué dice esto que hemos puesto en la lámina para poderlo explicar. Dice que el planeamiento hospitalario se orienta a que nosotros como usuarios internos del servicio, quienes los médicos principalmente, incluso todo el personal de las otras áreas como obstetras, enfermeras, a que nosotros como usuarios internos del servicio, en base a criterios técnicos, definamos lo que necesitamos en nuestro hospital, lo que servirá para que los arquitectos e ingenieros elaboren los planos de diseño respectivos que harán posible la construcción, la ampliación o la remodelación de los establecimientos. Mire, la construcción es algo nuevo, ampliación ya existe, pero lo vamos a ampliar o lo vamos a remodelar. Vamos a cambiar, por ejemplo, servicios que teníamos y que ahora resultan obsoletos, tienen que dar paso a otro tipo de servicios. Entonces, yo les diría, esto puedo poner un ejemplo y creo que queda más claro. Ustedes se van a comprar un departamento, se han casado, se van a comprar un departamento, una casa, entonces dicen, bueno, como familia, con nosotros, esta familia, necesitamos tener 2, 3 dormitorios, no sé, tenemos 2, 3 hijos, el, el, el dormitorio de la pareja, necesitamos un cuarto de estudio, no sé, de repente la esposa necesita un cuarto donde hacer, donde coser, por decir algo, ¿no? Y entonces van creando su necesidad y de acuerdo dicen, ya, eso es lo que necesitamos, entonces nosotros si vamos a construir, vamos a tener estos ambientes en la casa. Si vamos a comprar ya un departamento tenemos que, o una casa, tenemos que fijarnos que tenga todos estos ambientes que nosotros necesitamos. Entonces, les ponía este ejemplo grosero, se puede decir, para que ustedes entiendan que eso es lo que se denomina el planeamiento hospitalario, que nosotros como médicos tenemos que decir, esto, vamos a tener este hospital que está ubicado en esta zona, esta es la población que tiene, cuál es, digamos, su perfil epidemiológico que tiene, entonces según esto, necesitamos este hospital con estas características. Por eso dice, se orienta que nosotros como usuarios internos del servicio, en base a criterios técnicos, definamos lo que necesitamos en nuestro hospital, lo que servirá para que los arquitectos e ingenieros elaboren los planos de diseño respectivos que harán posible la construcción, ampliación o la remodelación de los establecimientos. Por lo tanto, esta planificación hospitalaria es el proceso estratégico de la conceptualización del tipo de servicio hospitalario que se requiere. Se requiere un hospital para adultos mayores, se requiere un hospital para madre, niño, se requiere un hospital para problemas de salud mental, se requiere un hospital para agudos, como un hospital de emergencia, o se requiere un hospital para crónicos. Entonces, miren cómo ya nos vamos a orientar. Decimos también que este proceso debe estar orientado a la articulación con otros niveles de complejidad. ¿Y qué significa que tiene que estar articulado con otros niveles de complejidad? Porque hemos dicho que el hospital no está todo, no es solo, ¿no? Sino está articulado en una red de establecimientos de salud, donde el hospital vendría a ser el centro de referencia. Dice, y procurando que se realice bajo el enfoque de la red integrada de servicios de salud
Yo creo que hemos hablado bastante sobre las redes integradas de servicios de salud, porque decíamos, el hospital no está solo, es la cabeza de otros establecimientos de salud, que son los centros de salud, que son los puestos de salud. Y acá tenemos estas 4 etapas para el planeamiento y el diseño. Comenzamos de la primera, que dice el análisis. ¿El análisis qué tiene que ver? Tiene que ver con el entorno físico. Voy a construir un hospital, ¿dónde? ¿En dónde? En Cañete. Entonces, ¿cuál es el entorno físico? ¿Qué población tiene? ¿Cuál sería esa demanda? Esto, las personas predominantemente son adultos y adultos mayores, o las personas son adultos y son niños, son adolescentes, son hombres, son mujeres. En esta población, ¿qué enfermedades? ¿Cuál es el perfil epidemiológico? Entonces, si nosotros ya tenemos la respuesta a todas estas preguntas que yo estoy planteando, entonces podríamos ya decir, para esto necesitamos este sistema de atención sanitaria. Por eso es que ahí ustedes ven la oferta. Esto les vamos a dar para esta demanda, para esta población que necesita esto. Entonces recién ya se puede concluir con qué infraestructura necesitamos contar, y desde luego la infraestructura hospitalaria va ligada al equipamiento, porque el equipamiento de un hospital no es equipar una casa, ¿no? Que se puede equipar como uno quiere. Definitivamente eso va en base a las funciones que se van a realizar. Luego tenemos el plan maestro director, que es todo, dice, y responde a la primera etapa. Habla de la población de referencia. Lo que les había dicho, es una población joven, es una población vieja, se puede decir. ¿Cuál es el perfil epidemiológico? Y tenemos que tener en cuenta, para esa población, para esa demanda que tenemos, cuál va a ser nuestro modelo de organización del hospital, cuál va a ser el modelo tecnológico que vamos a tener. Y lo importante, o sea, modelo tecnológico, o sea, el equipamiento del hospital. Y lo principal, la cartera de servicios. Si sabemos ya a quiénes vamos a atender, entonces tenemos que plantear nuestra cartera de servicios. Y todo esto termina en lo que sería el programa de inversión pública. Dentro del plan funcional, que responde al plan maestro director, están los criterios de localización, donde se va a ubicar. Está el diseño, que a veces en manos de los arquitectos, y la construcción ya en manos de los ingenieros. Todo esto responde, como habíamos dicho, al programa médico arquitectónico, y después ya decimos nosotros, ya como médicos, de esta manera vamos a organizar nuestra atención en este hospital y con esas condiciones de operación. Y están los estudios de preinversión y operación, que tiene el proyecto de arquitectura, también ingeniería, el proyecto de equipamiento en hospitales. No podemos dejar de pensar que tiene que haber, digamos, un proyecto, tiene que haber un mapa que diga, esto lo vamos a equipar de esta manera. Después ya vendrá la ejecución y la supervisión de obras y la formulación de los planes y programas operativos, que ya eso viene a ser, digamos, cómo se va a organizar el sistema de atención sanitaria. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Sí. Y entonces, habiendo dicho esto, tendríamos que ver cuáles son los objetivos de ese planeamiento hospitalario. Primeramente dice, orientar en forma racional y ordenada el desarrollo de los establecimientos de salud que están en operación, como aquellos que serán construidos. Los que están en operación están construidos, pero necesitamos ampliarlos. Necesitamos ampliarlos o cambiar un servicio por otro. De repente, ¿qué cosa? Con lo que se vio en la pandemia, teníamos, por ejemplo, camas insuficientes, digamos, para atender pacientes graves, o para en algún momento tenerlos que aislar. No teníamos. ¿Qué otra cosa se vio? Que en las salas de hospitalización solamente teníamos, digamos, toma de oxígeno en una cama, y no teníamos en el resto, y se necesitaba que tuvieran todas las camas. De ahí ya para adelante, eso, necesariamente todas las camas de hospitalización tienen que tener su toma de oxígeno.
¿Qué otro objetivo? Contribuir a la selección de modelos de organización y uso de tecnologías adecuadas a los servicios existentes o los que se proyecten para el futuro. Selección de modelos de organización y uso de tecnologías adecuadas, o sea, de equipamiento, para los servicios existentes o aquellos que se proyecten para el futuro. ¿Qué otra cosa? Sumamente importante, proporcionar protección a la operación, o sea, cómo funciona el hospital, a la infraestructura física, a la vida de los pacientes, a la vida del personal, de los visitantes, como parte de la estrategia de hospitales seguros frente a los desastres. Creo que algo de esto hemos solamente mencionado en algún momento, en alguna de las clases, y creo que yo les dije que todo esto vino a raíz de un terremoto que hubo en México, que fue a mediodía, en el Distrito Federal, y prácticamente fallecieron muchas personas, que bueno, pues es mediodía, el hospital ya está lleno de personas, de pacientes, bueno, los pacientes están hospitalizados, de los familiares, de los alumnos, y entonces ya que se comenzó a ver y acuñar este término de hospitales seguros. Apoyar el desarrollo de un plan de inversiones a corto, mediano y largo plazo. Un hospital no se construye para un año, para dos, para 3 años. Se dice que un hospital se construye para no menos de 30 años. Pero en esos 30 años esto puede variar. Por ejemplo, con esto de la pandemia, lo que hemos visto, necesitamos más camas en cuidados intensivos. Antes decíamos, bueno, podemos tener un 5%, un 2%, pero ahora con esto se dijo, no, necesitamos mucho más porque lo que estamos poniendo es demasiado poco. Dice que el planeamiento y la programación son elementos esenciales para tomar decisiones sobre las edificaciones existentes, o sea, aquellas que se van a ampliar o se van a remodelar, y las infraestructuras nuevas. Decimos también, el planeamiento hospitalario nos va a dar como resultado un proyecto de arquitectura que responda a una función cambiante en el tiempo, la misma que se encuentra directamente relacionada a la representación de las actividades trasladadas al espacio. Entonces, digamos, en un hospital, dice, esto responde a una función cambiante en el tiempo. Sí, porque en este momento, por ejemplo, puede ser, ¿qué podría ser? Podría ser una sala de atención de adultos mayores, pero nos damos cuenta que necesitamos más bien mayor atención del binomio madre-niño. Entonces, tendríamos que reformular ese proyecto para decir, no, tenemos que tener, por ejemplo, más consultorios para ginecología, más consultorios para pediatría, y podríamos utilizar los consultorios, digamos, de medicina en la tarde para atender a adultos mayores, ¿no? Entonces, eso que dice, eso que les estoy explicando es lo que dice proyecto de arquitectura que responda a una función cambiante en el tiempo. Entre los tipos de hospitales se consideran hospitales para pacientes con enfermedades agudas, serían los hospitales de emergencia, hospitales considerados de media estancia, pacientes en periodo de recuperación, hospitales de larga estancia para enfermos con patologías crónicas y principalmente invalidantes. Pero actualmente se considera o actualmente se piensa que no tenemos por qué tener pacientes hospitalizados, por ejemplo, una fractura de cadera, que esté hospitalizado 3, 4 meses. Puede el paciente estar en su casa porque no, mayormente no se le va a hacer otra cosa, ¿no? Pero, digamos, lo que se tiene que hacer es acercar el servicio hacia el paciente. Tenemos también los centros hospitalarios especializados como centros oncológicos, traumatológicos, maternidades y psiquiátricos. Y finalmente decimos que las actividades a lo largo del tiempo se ven afectadas directamente por cambios externos. Y sobre esto, los cambios externos hemos conversado bastante, ¿no? Entonces, los cambios externos están, digamos, en la demanda. ¿Qué pacientes van a venir? ¿Qué problemas han habido? ¿Hay alguna epidemia como la que tuvimos, comenzó el año 20 de la pandemia? Y tiene que ver también
en la forma como estén organizados los servicios de salud. Y decíamos que los servicios de salud tienen que estar en una red, que no están aislados. Y en esa red, ¿quién es la cabeza de esa red? Es un hospital. Y si tenemos microredes, la cabeza de esa microred tendrá que ser un centro de salud con internamiento. Dentro de los cambios externos, que decimos que esas actividades se ven afectadas por cambios externos y por la organización de los servicios de salud, entre los cambios externos podemos considerar los cambios sociales, los cambios demográficos. Hemos estado mencionando bastante sobre los cambios demográficos. Los cambios sociales podrían darse también de acuerdo a la ocupación que tenga la mayoría de las personas que habitan en esa población, en esa jurisdicción donde se va a ubicar el hospital. ¿Qué otros cambios externos tenemos? Los cambios normativos, lo que dé el Ministerio de Salud como norma, que pueda dar cuál es la norma para la construcción de un hospital. Cambios externos también, los económicos, cuánto de presupuesto hay para construir ese hospital, y no solamente para construirlo, sino para ponerlo en marcha. Cambios tecnológicos, esto hace 30 años no había tomógrafos y solamente todo lo de rayos X se limitaba a que sean placas radiográficas, ¿no? En cambio ahora tenemos los tomógrafos y entonces, digamos, se ha cambiado la tecnología, cambios externos, cambios tecnológicos. Tiene que ver, decíamos, también con la organización de los servicios de salud. Y en eso consideramos los niveles de atención, la complejidad. Entonces, son pacientes de alta complejidad, de mediana o de baja complejidad, lo que se tienen en ese hospital. Son también pacientes especializados, por ejemplo, pacientes neurológicos o neuropsiquiátricos. Tiene que ver con la capacidad de resolución. Y la capacidad de resolución está ligada ¿a qué? Está ligada a la infraestructura física, está ligada al equipamiento y lo más importante, está ligada al recurso humano. Como por ejemplo puedo tener un hospital, ¿qué vamos a decir? Un hospital oncológico. Y miren la barbaridad que voy a decir, donde no existan oncólogos. O queremos tener un hospital pediátrico y no tenemos pediatras, tenemos internistas, tenemos ginecobstetras, tenemos cirujanos. ¿Y quién atiende a los niños? En la organización de los servicios también es importante ver el costo de operación. Costo de operación. ¿Cuánto de gasto entre comillas mal dicho, es costo, ¿no? Necesitamos para que este hospital trabaje, para que pueda dar la atención a sus pacientes? Y lo que hemos estado mencionando hace algún rato, que es sumamente importante, el perfil epidemiológico. Luego es también muy importante el nuevo modelo de atención que uno quiera tener. Entonces decimos, bueno, nosotros no vamos a recibir pacientes, por ejemplo, que estamos en este hospital, pacientes que vienen, por ejemplo, por una faringitis. Esa faringitis tiene que ser detectada, tiene que ser atendida en un centro de salud. En un hospital materno infantil no vamos a atender partos normales, no, no, en la maternidad de Lima no lo creo que se atiendan partos normales. Esto va ligado, que estoy diciendo, a las dos frases que están abajo: demanda del servicio y las características de la población que esté demandando el servicio. ¿Hasta acá alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no esté claro? Entonces, esto daría como resultado estos tipos de hospitales. Hospitales para pacientes con enfermedades agudas, hospitales para pacientes de mediana estancia, de larga estancia, pacientes especializados oncológicos, traumatológicos, maternidades, hospitales psiquiátricos, ¿no? Entonces,
Eso responde a lo que nosotros acabamos de decir. ¿Alguna pregunta? Todo claro, doctora. Entonces, si todo está claro, pasamos a considerar hemos titulado como variables o líneas, o no sé qué otro término podríamos ponerlo, que inciden, que repercuten en ese planeamiento hospitalario. Lo principal, dos elementos, la transición demográfica y la transición epidemiológica. Vamos a definir de qué cosa es cada una de ellas. Transición demográfica, envejecimiento, se tiene en cuenta actualmente, envejecimiento de la población. La esperanza de vida al nacer, al menos acá en Lima, ha aumentado y está por encima de los 70 años. Antes estaba por los 60 años, un envejecimiento de la población. Y hay población, será pues un 20 o quizás hasta un 30% que incluso pasa ya los 100 años. En esa transición demográfica, así como hay mayor envejecimiento, se ve que hay reducción de la tasa de natalidad. Entonces, ¿qué pasa? Que se forman las parejas, no vamos a decir se casan, sino bueno, hay parejas, pero esas parejas no quieren tener hijos. Y si no quieren tener hijos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Que ha disminuido la tasa de natalidad. La transición epidemiológica, disminución de las enfermedades infectocontagiosas y el incremento de patologías crónico-degenerativas. Entonces, estas enfermedades infectocontagiosas se daban mucho más en los lactantes, en los niños, o sea, o en los jóvenes. Entonces, se tenía mucho cuidado con eso. Por ejemplo, tétanos. En mi época, cuando yo estudiaba y cuando hacía mi internado, teníamos tétanos, sí, así. Ahora, ustedes, no sé si ustedes han visto, están haciendo pediatría. ¿En algún momento han visto un tétano en el hospital? No lo sé. Sería un poco raro, ¿no? Entonces, por eso dice disminución de las enfermedades infectocontagiosas, pero se ha incrementado las patologías crónico-degenerativas. ¿De quiénes son propias las patologías crónicas degenerativas? De las personas de la tercera edad. Y dice, la transición demográfica y epidemiológica genera impacto cambiante en la demanda de los servicios de salud. Y entonces, teniendo en cuenta esa demanda, es que se van a proyectar, se va a decir, bueno, necesitamos un hospital de estas características para atender a este tipo de pacientes. ¿Qué otras variables inciden en el planeamiento hospitalario? Cambio de estilos de vida, entre esos cambios de estilos de vida, estilos derivados de la drogodependencia, del alcoholismo, del tabaquismo, de la violencia, de la depresión, de la angustia. Y si nosotros tuviéramos que mirar actualmente nuestra población, vamos a mirar Lima, estilos de vida, drogodependencia sí hay alcoholismo sí. ¿Qué cosa es lo que nos subrayaríamos que es más frecuente en este momento? La violencia. Y como consecuencia de la violencia, entonces se puede producir muy bien depresión, la gente se deprime y se angustia. ¿Qué está pasando? Estamos viendo, estamos observando que los carros, han puesto carros que bloqueen, que no pasa otro carro. Entonces, imagínense, las familias entran en angustia porque sus familiares han salido a trabajar, no sé, al cono norte, vamos a decir, y están viendo en la televisión de que está todo que han cerrado. Entonces, ¿cómo van a llegar? ¿Cómo van a esto? ¿Qué cosa les puede pasar? Entonces, ustedes se dan cuenta. Algo es dependiente de. Hablamos también de la contaminación ambiental y antes que me olvide, siempre para remarcarlo, acá en Lima, el lugar más contaminado es la avenida Mancay. Y no solamente una contaminación ambiental, sino también una contaminación sonora. ¿Qué otra variable? El aumento de la violencia, que estamos mencionando nosotros en este momento, los accidentes de tránsito, que esto de la violencia genera discapacidades, y no solamente discapacidades, sino muertes, ¿no? Están matando a los choferes de los carros. Entonces, violencia. Accidentes de tránsito sí también hay, pero no sé si, me parece que en los últimos años como que un poco hubiera disminuido. Ya no hay tanto accidentes de carro como se veía en las diferentes carreteras.
Incremento de los desastres naturales. ¿Y de qué desastres naturales podemos estar hablando en nuestro país? De los sismos y de las lluvias, sobre todo, digamos, cuando hay fenómenos del niño, las lluvias de las regiones del norte. Y bueno, el cambio climático, que nuestro país es el cuarto en el mundo en cambio climático, y más adelante, que en una clase vamos a ver cómo este cambio climático influye en las enfermedades que pueden tener las personas. Seguimos con las variables. Cambios en la educación sanitaria. Entonces, ¿qué decimos, por ejemplo? Ahora al niño se le enseña desde que tiene, creo, 3 años a cepillarse bien los dientes, a lavarse los dientes. A la mamá se le enseña qué alimentos tiene que darles a los niños recién nacidos, a los niños que tienen 2 o 3 años, qué es primordial para que esos niños de 3, 4 años y ya comienzan a ir al colegio, lleven en sus loncheras. Y se introduce, dice, los nuevos conceptos del medio ambiente, porque en el medio ambiente está todo donde nos podemos contagiar, nos podemos contaminar, podemos contraer enfermedades. ¿Qué otra variable? Fortalecimiento de la atención primaria de salud e incremento de su cartera de servicios. Y la atención primaria, creo que lo dije en una clase, no es igual que hablar de esto, establecimientos de primer nivel de atención. La atención primaria se refiere al lugar donde va la persona por un problema, llámese un problema que sea grave o un problema que sea sencillo. Entonces, la atención primaria es lo primero, donde va. Entonces, dependiendo que si fue a un centro de salud, por decir, y tiene un infarto, no se va a quedar ahí, inmediatamente lo van a transferir. O todo lo contrario, va a un hospital y tiene, como les decía yo, tiene una faringitis. ¿Qué hace un hospital nivel 2 o nivel 3? Un paciente con una faringoamigdalitis. Va que usted toca ir al centro de salud. ¿Qué otra variable hay ahora? El paciente, como tiene mayor información, esto pide una atención rápida. Entonces, ¿por qué me dan cita de acá a un mes? ¿Por qué no me atienden rápido? Y bueno, y también vemos otra cosa, ¿no? Le dan cita a los pacientes de acá a 2 o 3 meses y el paciente no tiene un problema grave y ese paciente no llega a los 3 meses, se puede morir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si así trabajan los hospitales, ¿qué le queda a la familia? Ese paciente llevarlo a los establecimientos privados. Ahí me quedo sin hacer más comentario de estas cosas. ¿Qué otras variables? Desarrollo de la atención domiciliaria y de la telemedicina. ¿Para qué va una persona de tercera edad a un hospital? Entonces, mejor cosa, Palomi, no sé si sigue trabajando en salud, que es la atención domiciliaria. El médico se traslada a la casa del paciente. Luego tenemos incremento de casos de urgencias que requieren mayor capacidad de resolución. ¿Qué otra cosa es importante también en estas variables? El modelo de organización y financiamiento de los servicios de salud. Y siguen las variables que inciden, que tienen que ver con el planeamiento y el diseño de los hospitales. Exigencias del paciente por confort. Facilidades y humanización de los espacios físicos mediante diseño con soluciones ambientales más humanas basadas en la percepción del usuario. Entonces, si el paciente no tiene cita, comienza a ir a los hospitales a partir de las 4 o 5 de la mañana, está parado. Entonces, eso no se puede hacer. Por eso dice esto, ¿qué hay que hacer? Hay que trabajar con soluciones ambientales más humanas basadas en la percepción del usuario. Hay que darle una cita, hay que decirle que tiene que venir a esa cita, ¿no? Tal día y debe ir. No es que el paciente, bueno, va a estar y va a estar esperando días para que le den la cita. Se tiene que ver también mayor énfasis en la medicina preventiva que en la curativa y en la rehabilitadora. Desde luego, que tenga sus inmunizaciones, y digamos esto, una mujer que se haga, por ejemplo, sus estudios de mama para que no haya un cáncer de mama y poderlo prevenir. Miren, las variables son muchas, ¿no? Disponibilidad de tecnología avanzada en el diagnóstico y tratamiento no invasivos, desarrollo de sistemas computarizados como telemedicina, diagnóstico por imágenes de tipo intervencionista, cirugía menos invasiva, por ejemplo, ahora no se hace en abdomen,
una cirugía a cielo abierto que se abra todo el abdomen, una laparotomía, no qué cosa es, digamos, son, digamos, con pequeñas aberturas que ya se trabaja con el tipo de cirugía actual. Dentro del planeamiento hospitalario también tenemos que ver ciertas condiciones que necesita el hospital. Accesibilidad. Yo les digo, tenemos acá entre el Surco y Miraflores, tenemos el Hospital de Emergencias Casimiro Ulloa, y digamos, no quiero ni pensar, un terremoto. ¿Sería fácil que llegaran a ese hospital? Definitivamente no, por el tráfico. Si pensamos en el otro hospital que está al lado de la Almenada también, digamos, para este tipo de pacientes, es fácil llegar a la Avenida Grau, ¿sí? Entonces, miren, todas esas condiciones que se tienen que ir bien. Después decíamos, se habla de la seguridad. En la seguridad hablamos de la construcción de los hospitales para que el hospital no se pueda caer. Imagínense un sismo y se cae el hospital, ¿qué es lo que pasa? O que no haya un sismo, que sea un hospital de las regiones del norte. Hay un fenómeno del Niño, hay lluvias intensas, se pasa el agua, entonces hay seguridad en el hospital, no hay seguridad. Funcionalidad que funcione, que pueda ser, digamos, que pueda ser fácil de habitar, y la otra cosa que pueda ser flexible. ¿Flexible de qué? De si nosotros necesitamos más camas, poder extendernos, por ejemplo, a las mismas áreas verdes, ¿no? Para poder atender a los pacientes en el caso que hubiera algo de gravedad. Si nosotros hemos hablado y se les ha puesto como título a todo esto variables que inciden en el planeamiento y diseño de los hospitales, y hemos hablado de las condiciones, entonces vendría una pregunta. Entonces, ¿hacia dónde va el modelo hospitalario? ¿Cómo debe ser? ¿Qué es la base de ese modelo hospitalario? La base sería un hospital que pueda atender el 90% de los casos que recibe, que sea un hospital con servicios ambulatorios, consulta externa y emergencia, un adecuado gabinete de diagnóstico y tratamiento, que sea un hospital en los cuales haya una reducción de la capacidad de hospitalización, que sea un centro con disponibilidad de alternativas para la atención domiciliaria, que hablábamos, que puedan trabajar en telemedicina, sobre todo en ciertas especialidades como dermatología, hospitales de día para problemas médico-quirúrgicos, fortalecimiento de la atención de urgencias con una mayor capacidad de resolución de los problemas complejos. ¿Qué más? Fortalecimiento de los servicios de cuidado críticos que se vio en la pandemia, que no había, digamos, unidades de cuidados intensivos para los pacientes que realmente se necesitaban, que eran muchos. También un hospital diseñado con medidas de seguridad frente a desastres y con espacios humanizados para la atención de los pacientes, respetando también el medio ambiente. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa, digamos, en ese modelo hospitalario para el siglo XXI? Sería edificación de flexibles, capaces de adaptarse a los cambios que demanden las necesidades de salud, incorporación del concepto de impacto ambiental, mantenimiento preventivo de la infraestructura, acercar los servicios al paciente y racionalizar los recursos, como decía, para una tercera edad. ¿Para qué ese paciente de tercera edad va a un hospital? Pues más bien tienen que venir a la casa del paciente. Un enfoque preventivo hacia la comunidad, que existan unidades fácilmente en el hospital, fácilmente adaptables a las nuevas tecnologías y necesidades de la salud de la población, que estructuralmente sean sistemas constructivos que hagan la edificación segura y menos vulnerable a los eventos físicos y climatológicos, que los materiales usados deben ser tales que permitan cambios en su distribución interior y que se dé énfasis al índice de seguridad hospitalaria. Entonces, miren, con todo eso ustedes se dan cuenta que el construir, el ampliar, el remodelar un hospital no es una cosa sencilla, no es porque a uno se le ocurrió que sea así. Y con mucho respeto voy a decir, creo que más antes que ahora, o no sé si ahora más que antes, esto, había colegas
de determinada especialidad, vamos a suponer que sea un neumólogo, que estaba en la dirección del hospital. Entonces, ¿qué era lo que hacía? Predominar su servicio para ampliarlo, para ponerle más espacios, para ponerle camas, para ponerle ambientes, ambientes para exámenes auxiliares, porque era neumólogo. Y no es eso en sí, no es lo que quiere uno, sino que es lo que demanda la población. ¿Dónde está la demanda? La demanda está fuera del hospital. Lo que está dentro del hospital es la oferta. Ya hemos dicho, se dará énfasis al índice de seguridad hospitalaria. Y entonces dice el planeamiento de los hospitales, dice que el resultado de la falta de una buena planificación y programaciones adecuadas deriva en qué? Edificios mal estructurados. Y entonces son edificios que están mal estructurados, pueden tener peligro de que se puedan caer, de repente un sismo suave lo puede voltear. Crecimientos anárquicos, o sea que se construyen hospitales que son demasiado grandes para una población pequeña, que haya circulaciones mal definidas dentro de los hospitales y que hayan edificios sobredimensionados. Había un hospital, me trato de acordar el nombre, en Lima, de la época del presidente Rodríguez, que lo construyó, no me acuerdo el lugar, del sitio, un hermoso hospital, ¿no? Muy bonito, sobredimensionado, porque no tenía por qué tener semejante hospital ahí. No solamente eso, ¿no? Sino los materiales con los cuales se hizo los acabados, que tampoco eran lo, lo necesario para la zona. Por lo tanto, como resultado de todo esto que hemos pensado, ¿qué es lo que vamos a hacer para esta población que tenemos? ¿Cómo se va a hacer? Entonces viene ya esto, lo que se denomina el plan funcional. Pues, hemos pensado, hemos estado hablando sobre todos estos temas que hay. Entonces, el plan funcional, que es donde se va a comenzar, donde nos toca a nosotros como médicos, como personal de salud, porque después ya el hacer los planos, la construcción, el equipamiento, eso ya le tocará a los arquitectos y a los ingenieros. Entonces, ese plan funcional debe, debe incluir un estudio sociodemográfico del área de referencia del hospital, dónde va a estar ubicado ese hospital y qué área geográfica va a poder cubrir para la atención de los pacientes. Análisis de los recursos existentes y de sus indicadores de actividad y rendimiento. Estudios de la demanda, que nos estaba haciendo bastante hincapié hablando de eso. Definición del modelo de hospital que queremos. Queremos un hospital para agudo, queremos un hospital para crónicos, queremos un hospital para niños, queremos un hospital para tercera edad o queremos un hospital para el binomio madre-niño. Y como resultado de esto, entonces ya se tendrá la cartera de servicios. ¿Qué servicios voy a brindar para esta demanda que tengo? ¿Qué otra cosa es importante ver en el plan funcional? Criterios para la localización del hospital en caso de la construcción, sobre todo de nuevas edificaciones. Tenemos que ver, hemos estado hablando del programa médico, se puede decir. Entonces, el médico va a ver cuáles son las necesidades que tiene su hospital. Y se denomina programa médico arquitectónico, porque ya es el arquitecto el que sobre lo que ha dicho el médico, sobre esas necesidades, es que va a hacer los planos para la construcción. Programa de equipamiento y plan de equipamiento que va muy ligado a eso del programa médico arquitectónico, porque diremos, para atender a este tipo de pacientes, por ejemplo, estos pacientes cardíacos, necesitamos tal equipamiento. La organización que pueda tener el hospital donde se va a atender esa demanda y las condiciones generales de operación del hospital. Por lo tanto, el PMA, Programa Médico Arquitectónico, debe responder a las siguientes preguntas. ¿Para quién es el área o servicio que estoy construyendo? ¿Es para pacientes o que estoy ampliando? ¿O que estoy remodelando? ¿Es para pacientes? ¿Es para los familiares? ¿O es para otros usuarios? Y acá en otros usuarios deberíamos incluir algo. Los estudiantes de pregrado, no solo de medicina, también de enfermería, de obstetricia, de odontoestomatología, ¿no? Entonces,
tendríamos que estar pensando qué tendríamos que hacer para tener y llegar a la conclusión de tener un hospital docente. En algunas oportunidades he escuchado a algunos colegas decir, el hospital docente que nosotros tenemos, un momentito, el hospital docente tiene ciertas características, como lo dice docente, ¿no? Atiende pacientes, pero se preocupa, digamos, cómo van a estar sus alumnos, cómo van a estar, qué ambientes van a tener para poder trabajar y para poder aprender en esos hospitales. Y la otra cosa, y acá voy a hacer un paréntesis, ustedes ya están casi terminando la carrera, para tenerlo en cuenta, no necesito respuestas, ustedes lo piensan, ustedes se responden a ustedes solos. Las universidades, las facultades de medicina, ya no sé, nuestra facultad, las otras facultades o las otras, se preocupan demasiado, ¿no? Y bueno, no les voy a decir, tenemos que trabajar con los hospitales para que nos puedan dar los campos clínicos, para que ustedes puedan hacer sus diferentes rotaciones, apenas comienzan semiología, ¿no? Semiología, medicina interna, pues cirugía, después las especialidades de ginecología, pediatría, etcétera. Y entonces queda un poquito en el aire, y eso lo dejo para que ustedes lo piensen, eso les decía ya, ustedes están por terminar, necesita ese alumno información, ir y tener, digamos, desde semiología y todo lo que hemos mencionado, en un hospital, llámese, por ejemplo, un hospital de nivel 3, vamos a ponerle nombre, Hospital Almenara, o Hospital de esto, Revariate. Pues sería más provechoso que de repente mitad del tiempo de esa asignatura fueran a un primer nivel, porque eso es lo que van a hacer ustedes cuando vayan a hacer su segundo. Entonces, no van a poder operar, por ejemplo, una vecina, ¿no? Entonces, ¿qué necesitarán solamente en su centro de salud? Hacer el diagnóstico y derivarlo a un hospital de mediana o alta complejidad. Entonces, queda ahí solamente para que ustedes piensen que es cierto así. Entonces, estamos de repente entre las universidades un poquito que competimos para que el Hospital Revariati nos dé estos campos para alumnos, el Hospital Almenara nos dé campos para alumnos, pero ¿y cuántos establecimientos de salud, centros de salud con internamiento tenemos en todo en las diferentes regiones? Queda como una conversación, queda como una curiosidad, ustedes pueden responderlo, pasa el tiempo tan rápido que después ya ustedes podrán opinar y decir, bueno, yo creo que esto estaba bien o esto estaba mal. Ese programa médico arquitectónico también debe responder a qué actividad se realizará, ¿no? ¿Qué actividades se van a realizar? Entonces, para trabajar sobre qué funciones van a tener, digamos, cada una de las áreas del hospital. Es importante, y ese programa médico arquitectónico también responde. ¿Quiénes las realizan? Las realizan médicos, las realizan enfermeras, otros profesionales, pueden ser, por ejemplo, nutricionistas, que, o pueden ser fisioterapeutas. ¿Y con qué? ¿Con qué se trabaja? Y con qué se trabaja, necesitamos mobiliario para cada una de las áreas mobiliario y necesitamos tecnología, o sea, necesitamos equipamiento. El equipamiento de un consultorio de ginecobstetricia no va a ser igual al que es un consultorio de medicina, ¿sí? Entonces, todo eso es cambiante y es diferente. La otra cosa, la atención del paciente, ¿cómo se realiza? Debe haber diagramas de flujo, de comunicaciones, debe estar situaciones ya prácticamente vistas cómo van a ser condiciones ambientales. Cada área, o sea, consulta externa, hospitalización, emergencia, tiene que tener sus características propias. Tiene que haber dimensiones de cada área. Por ejemplo, decimos esto para internamiento, para hospitalización, 9 metros cuadrados por cama, ¿no? Para la unidad o servicio. Entonces, todo está ligado a eso. Nosotros como médicos, ¿qué tenemos que decir? No, yo necesito atender pacientes con características.
Y para eso necesito tales equipos. Y es ya el arquitecto el que dirá, ah, bueno, para esa atención necesitamos un ambiente de ¿cuánto? De 20 metros cuadrados. ¿Sí? Es importante también en este programa médico arquitectónico ver la organización física, la ubicación de las diferentes áreas del hospital, las relaciones funcionales, los flujos de circulación del personal, pacientes y visitantes. Entonces, por ejemplo, no pueden estar caminando por el mismo pasillo, se puede decir, los visitantes y los pacientes, ¿no? No pueden estar las camillas que estén pasando por donde están entrando los visitantes. Es importante ver el programa de espacios y de dimensionamiento, ver las necesidades de equipamiento con las cuales se va a trabajar. Todo esto que hemos hablado constituye lo que nosotros tenemos que pensar como médicos para entregarle y decirle al arquitecto, esto es lo que yo necesito. Y el arquitecto ya dirá, ¿dónde se va a ubicar cada uno de los servicios? ¿Cuáles van a ser, digamos, la colindancia que va a tener con otros servicios? ¿Cuáles van a ser las áreas que se necesitan? ¿Alguna pregunta sobre lo que acabo de exponer? Todo claro, doctora. Ya. ¿No hay preguntas? Seguimos. Dice arquitectura. Dice, ¿cómo debemos, ya la parte arquitectónica, la arquitectura, el arquitecto dice, cómo debemos generar el continente físico de la actividad y su adaptación funcional? Y el médico me ha dicho que estas son las características de ese paciente que necesita atender en esta área. Entonces, ¿qué tiene que hacer el arquitecto? Tiene que proporcionarle, digamos, para esa atención, decirle, usted necesita estar ubicado, ¿qué le digo? Cerca a la emergencia. Necesita estar ubicado cerca a la sala de operaciones. Y necesita tener, digamos, los diferentes ambientes con las diferentes áreas en metros cuadrados. Y acá, por ejemplo, les he puesto esto, dice diseño y relaciones funcionales. Acá tienen los servicios. Acá tienen, digamos, en más azul, el acceso directo que tienen que tener, ¿no? Centro quirúrgico, por ejemplo, tiene que estar muy cerca de hospitalización y a cuidados intensivos. Acceso intermedio está un poquito más claro el color, acceso intermedio, y digamos que no tiene ninguna relación, que prácticamente no tendría el color, no tiene por qué se están relacionando. Entonces, es así, no quiero, esto no les voy a preguntar en el examen, pero ustedes, cuando tengan tiempo, por curiosidad, le van dando una miradita a cómo es todo esto. Servicio de hospitalización. En la hospitalización tenemos cuidados especiales y cuidados especiales y hospitalización. Un poquito de un programa médico que pudiéramos decir es, por ejemplo, la unidad de cuidados especiales, dice que es la unidad funcional de cuidados especiales, está vinculada directamente con la emergencia, con los centros quirúrgicos y obstétricos, con los servicios de apoyo al diagnóstico, y debe contar con comunicación directa a la unidad de hospitalización, cirugía ambulatoria y admisión hospitalaria. Debe ubicarse en un lugar aislado acústicamente de los ruidos del ambiente exterior y del tránsito restringido para el público en general. Contará con zonas de circulación semi-restringidas que mantengan en contacto directo el área de cuidados intensivos con los de intermedios, debido a que entre estas áreas existe una vinculación funcional y administrativa. Entonces, eso es para que ustedes lo conozcan del programa médico que se hace, ¿no? Relaciones funcionales. Y esto de acá, el área, los metros cuadrados, es lo que da el arquitecto. Por ejemplo, para una sala de espera, dice, se necesita 30 metros cuadrados. Para un servicio higiénico puede ser variable, pero no debe ser menos de 5 metros. Para sala de estar de pacientes, o sea, los pacientes hospitalizados que salen, donde pueden estar conversando, donde pueden estar leyendo, se necesita 20 metros cuadrados. Para las diferentes habitaciones para adultos, 9 metros por cama. Para escolares, 5 metros por cama. Para preescolares, o sea, niños hasta los 5 años, 1,5 metros cuadrados por cama. Y para lactantes,
2,50 por cama. ¿Por qué? Porque las cunas son amplias para el bebé. Hay la zona técnica, estación de enfermeras 12 metros, trabajo de limpio 8 metros, trabajo sucio 8 metros, área de dictado 4 metros, tópico 16 metros, repostero 12 metros. Y así, y entonces, visto de esta manera, esto ya sería la conclusión de lo que es digamos, de lo que es ya, digamos, una área médico o un programa médico arquitectónico. No vamos a incidir en más, está por ejemplo en ambulatorio, está en emergencias y ambulatoria. No vamos a incidir en esto, ustedes lo tienen para que lo puedan leer. ¿Cuáles son los servicios centrales de diagnóstico y tratamiento de un hospital? Anatomía patológica, centro quirúrgico, centro obstétrico, esterilización, diálisis, que es temporal porque era un paciente de diálisis, no se queda 24 ni 48 horas en el hospital, va, se dializa hasta unas horas y después sale. Farmacia, imagenología, laboratorio clínico, medicina hiperbárica, medicina transfusional, oncología y rehabilitación. Pues, pueden leerlo, lo tienen también en la literatura, en la bibliografía que yo les he dado. Entonces, somos autores de esto que les estoy poniendo acá. Otros servicios, servicios de apoyo, de soporte asistencial, servicios generales. Esto sí, tienen que saber qué instalaciones necesitamos en el hospital. Instalaciones hidráulicas, eléctricas, y así, comenzamos por las sanitarias o hidráulicas. Se debe tener red de agua potable, fría y caliente, red de agua contra incendios, red de riego para las áreas verdes, desagüe de áreas pluviales y desagüe para aguas servidas. ¿Qué son aguas pluviales? La pregunta es para todos. ¿Qué son aguas pluviales? Agua que viene de lluvia, doctora. Así es, son las aguas de las lluvias. Muy bien. Tenemos también instalaciones eléctricas. Y en cuanto al agua, miren, ustedes se van a quedar admirados de esto. Para hospitalización necesitamos 600 litros día cama. Miren, 600 litros día cama. Para los consultorios, 500 litros por consultorio. Para consultorio dental, bueno, eso sí se conoce, ¿no? Es lo que más agua consume. 1.000 litros por día por unidad dental. Para la lavandería, 40 litros por kilo de ropa. Y para regadío, para áreas verdes, 2 litros por día por metro cuadrado. Esto para que ustedes lo conozcan, tampoco les voy a preguntar esto. Tenemos instalaciones mecánicas, como son instalaciones de vapor, de gas combustible, de oxígeno, de vacío, de aire acondicionado, bueno, aire comprimido, óxido nitroso, y actualmente ya no están utilizando los centros quirúrgicos. Antes era obligatorio que haya, digamos, esta instalación porque se utilizaba en las salas de operaciones. ¿Qué otras instalaciones tenemos que no podemos olvidarnos? Los ascensores y los montacargas, que generalmente es para llevar equipos. Puede llevar comida, sí, también puede llevar comida. Y dentro de las tomas de oxígeno, que les digo, esto ha variado, les decía, para las camas de medicina general y cirugía, se debe poner oxígeno al 25% de las camas. Con esto de las pandemias, de la pandemia, esto ha cambiado y se dice 100% de las camas, tanto de medicina como de cirugía, deben tener tomas de oxígeno. Pediatría lo mismo, 100%. Aislamiento ya se sabe 100%. Neonatología también 100%. O sea, prácticamente todos los tipos de cama se van a un 100% de tomas de oxígeno. Sala de operaciones, claro, es una toma de oxígeno por sala de partos, 2 tomas de oxígeno. ¿Por qué una sala de parto? Porque aparentemente en una sala de partos, dice, bueno, en una sala de partos hay una camilla, o sea, se va a atender a una paciente. Pero a veces, digamos, hay más partos y entonces se tienen que poner 2 camillas para atender 2 partos a la vez, ¿no? Por eso dice 2 por sala.
Y en la sala de rayos X tiene que utilizarse una toma de oxígeno por sala. ¿Por qué? ¿Por qué? Ustedes ya han hecho radiología. ¿Por qué sería? No me digan que me dejaron las computadoras prendidas ahí y ustedes no están presentes. ¿Por qué? Porque el paciente, digamos, por ejemplo, para una urografía excretoria, se le pone sustancias de contraste y el paciente se puede chocar, ¿no? Entonces necesita oxígeno porque si no sale desesperado el radiólogo y comienza, esto por favor, esto que nos traigan oxígeno, que nos traigan un balón de oxígeno. Tenemos un paciente grave, entonces no se puede estar en esas carreras cuando eso ya debe estar instalado. Este es uno de los últimos hospitales que se han construido, me parece que tiene 6 años, 7 años, es el Hospital Regional de Lambayeque. Sin críticas o con críticas, digamos, que se pueden corregir para el futuro, es un hospital sobredimensionado. ¿Me entienden? El Hospital Lambayeque es muy bonito, todo lo que ustedes quieran, pero sobredimensionado para la población que quiere. Entonces, con esto estaríamos terminando esta clase que nos correspondía. Entonces, me dan un minutito. Vamos ahora a entrar a la otra clase que vamos a hacer para no retrasarnos. Creo que todavía estamos en horas.